Ya. ¿Está encendido esto? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy vamos a tener el café académico número 15. Y nada menos y nada más que con don José Miguel Corrales, que muy amablemente ha accedido a esta actividad académica nuestra, con un tema que es el desarrollo económico y social de Costa Rica. Pues lo que va a hacer es un poco de pinceladas sobre la temática. Me dijo que también estaba interesado en hablar un poquito sobre la situación electoral, de lo que se está promoviendo. Pero en fin, de ustedes depende, digamos, ahí también lo que queramos desarrollar en esto. Entonces, Miguel, aquí se encuentran compañeros, profesores, coordinadores de carreras, directores de carreras, coordinadores de cursos y otros compañeros que nos apoyan en el proceso académico. Y muy buenas tardes también a todos los compañeras y compañeros de la universidad que nos siguen por Onda UNED. Con usted, don José Miguel Corrales. Don José Miguel Alfaro, lo tuve compañero del consejo. Don José Miguel Corrales, que algunos me preguntaban que si era el original, pues es el original que tenemos acá con nosotros, el conocido por todos. Así que adelante, don José Miguel. El panel de la Escuela de Administración, el auditorio de la Escuela de Administración está en sus manos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Primero, una anécdota. Estaba la campaña del 98 en lo máximo. Era por ahí de enero. Resulta que vengo yo por la avenida Segunda, llego a la esquina del Banco de Costa Rica, que tiene un semáforo. Veo un hombre con una canasta, posiblemente de pan, que me ve, se sonríe y baja a la calle. Me imaginé que lo que quería era saludar, entonces bajé la ventana. Y me dice, que Miguel Ángel, barrial duro ese roco de Corrales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Y muy complacido de estar con ustedes. Le decía ahorita a los profesores que me acompañaban que tuve la dicha en el 74, 76, 78, el gobierno de don Daniel Oduber, de ser uno de los votantes de la creación de esta institución. Felicitarlos a ustedes porque la bola cayó en muy buenas manos y han hecho ustedes de la UNED una de las universidades más importantes que tiene nuestro país. Felicitaciones a todos y a todas. Le decía, bueno, no le decía, pensaba comentarle, pero se interrumpió la conversación, en que una de las cosas que yo ando buscando verdaderamente gente que conozca la materia, que enseñemos a los jóvenes de nuestra patria a ser felices, no a hacer dinero. Porque quizá creemos de que el dinero es la felicidad y el dinero no es la felicidad. Cuando todas y todos ustedes tengan mi edad, comprenderán que lo más importante en la vida es ser feliz. Y muchas veces usted no encuentra en el dinero la felicidad, o más curiosamente, quienes tienen mucho dinero no son infelices, no son felices. Son infelices porque todos los días y a toda hora están pensando que les están robando el dinero que tienen. O sea, no es pobre el que tiene poco, sino pobre el que desea mucho. Y estoy pues en el sumo del conocimiento y del talento de nuestra patria, como son ustedes. Y si Dios dispusiera que llegáramos al poder político, a tener el poder político, créanme sinceramente que haríamos un gran esfuerzo porque nuestra educación le enseñara a los futuros ciudadanos de este país a ser felices y no necesariamente a hacer dinero. Segundo, en una oportunidad le pregunté yo a don Bruce Macís, que fue miembro de la Junta Fundadora de la Segunda República, porque a la corriente legislativa llegó un expediente para darle el primer zarpazo a la banca nacionalizada, que cómo era que había nacido la banca nacionalizada en nuestro país. Entonces Bruce me dice, mira, ese día yo me estaba haciendo la barba y llega mi suegro, y me dice, Bruce, ¿es cierto que quedaron las arcas del Estado totalmente limpias, que no hay un 5? De ahí dice Bruce, es cierto. No hay dinero ni siquiera para pagar a los empleados públicos. ¿Por qué no le sugerís a don Pepe que cobre un 10% al capital a efecto de dotar de un poquito de dinero para poderle hacer frente inmediato a las necesidades del país?
A mí me sonó el asunto, llevé la materia al Consejo de Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, presenté la moción, le comenté a don Pepe, se aprobó la moción. Estaba dentro de los miembros del gabinete don Alberto Martín, y manifiesta, lo que acabamos de hacer está bien, pero eso está incompleto. Entonces todos le preguntaron, ¿por qué está incompleto? Dice, vean lo que me pasó. Me voy donde Jaime Solera Bennett, que era el dueño, uno de los dueños del Banco Anglo, pero sí el gerente, y le digo, Jaime, ¿podrían autorizar ustedes un sobregiro al gobierno? Sí, claro, pero con una advertencia, ¿quién va a garantizar ese sobregiro? ¿Cómo que quién lo va a garantizar? Pues el gobierno lo va a garantizar. Entonces dice Jaime Solera, no, si el gobierno es el garante, el banco no autoriza el sobregiro. Entonces yo, Alberto, molesto con lo que me había dicho Jaime, le interrogo a Jaime, le digo, ¿y usted cómo le garantiza a sus ahorrantes el dinero que tienen? ¿Quién garantiza? Habían existido antecedentes en nuestro país de la quiebra del Banco Quit, donde los ahorrantes perdieron todo su dinero porque el banco quebró. Entonces las gentes en nuestra patria le tenían pavor a los bancos, porque se había perdido el dinero, y aún más hubo experiencias recientes en nuestro país a propósito de quiebras de financieras, que no se pierde el dinero del dueño de la financiera, sino que se pierde el dinero de los ahorrantes. Entonces, don Alberto presenta la moción razonando más o menos de la siguiente manera. El ahorro nacional tiene que estar en beneficio de los empresarios nacionales, no haciendo negocio con el dinero de otros. Entonces, el dinero de otros en el país, después de la nacionalización bancaria, siguió funcionando. El Banco Anglo, que está en el costado este del Banco Central, funcionó durante toda la nacionalización bancaria. Entonces, mi dinero, yo hago lo que quiero. Lo que no puedo hacer yo, lo que quiero es con el dinero de ustedes, los ahorrantes. Y entonces dice él, ese dinero, el producto de ese dinero debe ser para beneficiar a todos y no para beneficiar a una persona o a los dueños del banco. Con la advertencia de que los bancos del Estado no están para hacer dinero, sino que están para facilitar el desarrollo del país. Por eso resulta hoy inconcebible que digan que los bancos tienen ganancias y que tienen que pagar impuestos a la renta, pues si no están ahí para hacer dinero. Se dijo además, dos líneas de la banca son especiales para producir ganancias, que es la línea industrial y la línea comercial. La línea agrícola es altamente riesgosa. Entonces, las ganancias de estas dos líneas debe ser para cubrir y evidentemente para ayudar al desarrollo de nuestra actividad agrícola y del pequeño empresario, que es altamente riesgoso. Así nacen entonces las juntas rurales de crédito. Juntas rurales de crédito que revolucionan el agro costarricense, porque combinado la Junta Rural de Crédito con el Consejo Nacional de Producción, entonces el agricultor efectivamente dio sus ansias de desarrollo y de comer debidamente garantizadas. Nadie en este país en aquellos años podía dudar de que el arroz, los frijoles que todos los días nosotros nos comemos iban a ser importados, sino que se dijo, la soberanía alimentaria, lo que comemos los costarricenses todos los días, tiene que producirlos el país al costo que sea, porque nosotros no podemos depender de materia tan principal del exterior para que seamos proveedores de nosotros. Entonces, repito, banca de desarrollo, junto con el Consejo Nacional de Producción, con esas concepciones de desarrollo y no de ganancia, es el concepto de la banca en nuestro país, que hoy, desgraciadamente, con el pensamiento neoliberal, se ha dado un vuelco tremendo. No hay banca de desarrollo,
los agricultores no tienen crédito, las pequeñas y medianas empresas no tienen crédito, pero sí los bancos están dejando grandes ganancias porque tienen la línea comercial y la línea industrial haciendo dinero, y no para eso se queda. Nada más para el banco que usted cita, es que hay una mala experiencia llevar los recuerdos del Banco Anglo. El banco que cita usted, que está atrás del Banco Central, es el Banco Lion. Perdón, por Dios, el Banco Lion. Gracias por la aclaración. Es el Banco Lion. Una de las cosas que más atención ha prestado en el país es la cuestión del precio del dólar con respecto al dólar. En un momento eso fue totalmente rígido y el precio del dólar lo fijaba la ley. ¿Y punto? Entonces, bueno, se razonó con toda claridad. ¿Cómo va a ser posible que un cuerpo político como es el Parlamento, que no tiene ningún asesoramiento de orden técnico, sea el que esté manejando la política monetaria en el país, que es tan profundamente delicado? Entonces se le quita esa facultad prácticamente al Parlamento y se le da al Banco Central. Entonces el Banco Central, después de la experiencia de don Rodrigo Carazo, que por primera vez tenemos un índice inflacionario en el país, se dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a establecer las mini devaluaciones. El Colón va a tener cada X tiempo, normalmente un mes, un ápice de devaluación según las circunstancias. Bueno, eso funcionó durante todo el gobierno de Luis Alberto Montt, más o menos bien, dio confianza, dio alguna estabilidad. Pero posteriormente, los que saben leer y escribir en materia económica, dicen que hay algo muy raro. La inflación del país es la suma de las mini devaluaciones. Más bien hagamos otra cosa, pongamos el Colón a flotar entre dos extremos, la banda superior. Si el dólar va superior a esta banda, el Banco Central entra a comprar dólares. Si el dólar se cae y es proclive a la deflación, entonces otra vez el banco entra a actuar. Hoy me parece a mí que ya ese sistema está suficientemente probado, ya dio lo que tenía que dar, y creo yo que hoy debe de estar flotando el Colón. Pero no tan libremente como para que estos capitales llamados golondrinos, que normalmente son capitales de dudoso origen, vengan masivamente a nuestra patria y nos puedan producir problemas de orden monetario. Entonces sería mejor que si se cogiera ese sistema, y estamos hablando entre gente que entiende de eso, más bien nos pudieran ilustrar si una cosa de esas, con un freno, si se nos produce una entrada masiva de dinero, lo pudiéramos tener nosotros por otro lado. Le dije al profesor que tenía especial interés de hablar con ustedes de la situación electoral, no política electoral, sino lo que está ocurriendo en nuestra patria y el peligro que está ocurriendo en nuestra patria en la materia electoral. Hace mucho tiempo, al Tribunal Supremo de Elecciones se le ocurrió que emitir el voto por medio de la huella digital era sucio y era engorroso, que era muchísimo mejor poner al votante a emitir su voto por medio de una X con un bolígrafo. Dios ha permitido que cada uno de nosotros tenga una huella digital distinta. Entonces, yo, perito en esa materia, le puedo decir que los 300 votos de la Junta Receptora número 1 de San José Centro fueron emitidos por 300 personas distintas, analizando las huellas digitales. Pero lo que sí le puedo decir también es que ningún perito le puede dictaminar si en esa Junta Receptora de 300 votos, con una X, fue puesta por un miembro de la Junta Receptora. O sea, ahí perfectamente se está o se puede preparar un fraude. Y eso es una realidad. La segunda cosa que nos ha llamado sobremanera la atención es que el Tribunal Supremo de Elecciones señaló que para esta contienda electoral que se avecina, los costarricenses que están en el exterior pueden emitir su voto por medio de los cónsules y también por medio de Internet.
quienes saben leer y escribir en materia de Internet, por lo menos a mí me han dicho, mire, es altamente peligroso, porque gente que domina esa materia perfectamente puede hacer un fraude sin precedentes. ¿Cierto? No lo sé. ¿Mentira? No lo sé. Quien me lo informó es un profesor universitario que tiene amplio dominio sobre esa materia. Pero también algo tremendamente peligroso. Esas juntas receptoras van a ser abiertas y cerradas por los cónsules, sin que haya fiscales de los distintos partidos. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién nombra a esos cónsules? No están nombrados todos, por lo menos en este momento, por el partido que está en el gobierno. Si le hacen una X y el hombre está sin control, no es juzgar a nadie de antemano, pero la tentación puede ser muy grande, porque a la larga, si cambian de gobierno, mi propio puesto peligra. Entonces es mejor ir cubriendo el Estado. Y la tercera cosa que tenía especial interés en comentarles a ustedes, también medidas del tribunal muy dudosas, es que la lista de candidatos a diputados hoy son eliminadas de las papeletas, de tal suerte que ustedes, todos los que estamos aquí, vamos a votar con una banda en los ojos, porque no sabemos por quién estamos votando. En las democracias, el soberano es el pueblo. El pueblo es el que tiene el poder. Entonces, cuando yo entro a un recinto electoral, lo que estoy haciendo es dándole poder a alguien para que a mi nombre administre las cosas del país. Poder, yo le digo a don Luis Barahona, don Luis, yo necesito comprar una finca en Limón, yo no puedo ir a Limón. Entonces yo le doy poder a don Luis, vamos donde un notario, le damos poder a don Luis para que don Luis, a mi nombre, en Limón, compre una finca. Yo podría darle a una persona que no conozco el poder para que a mi nombre haga esa operación. ¿Qué mayor importancia para el país que nombrar a las personas que van a administrar el país y nosotros estamos votando por gente que no conocemos? Fatal lo de las listas, porque bueno, ya eso está más que demostrado que eso no sirve. El sistema tiene que ir a lo que se llama la lista preferente. Usted me da una lista de personas y usted vota, según la propuesta que nosotros le propusimos al tribunal, usted vota hasta 3 veces. En el partido A me gusta la última persona. En el partido B me gusta el que está en el centro. Y en el partido C me gusta el que está de primero. Entonces ya no es el hecho de que el que sale primero electo es el que está en primer lugar, ¿no? Sale electo el que tiene más votación. Si el que tiene más votación es una mujer, el segundo electo es un varón, aunque haya una mujer que tenga más votos que este varón por el problema de la paridad. Yo presento esa reforma y el tribunal me dice que eso es inconstitucional, que no puede ponerse para que el pueblo en referéndum decida si sí o no, porque es inconstitucional. Entonces le pregunto, bueno, ¿dónde están las facultades del tribunal para declarar inconstitucional un proyecto? Una ley es inconstitucional, un proyecto no, porque no se sabe si es ley o no. Y segundo, si así fuera, lo propio es que se apruebe y presente la acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, que en nuestro país es la que tiene facultades para hacer eso. Bueno, los señores magistrados dijeron es inconstitucional y punto. Pero como respuesta, entonces inclusive ahora quitan todos los nombres de las personas con el vicio que les acabo de referir. Termino aquí porque pregunten lo que quieran. Muchas gracias, José Miguel. Compañeros, los que tengan preguntas, estamos abiertos a las preguntas. A ver, por ahí como con ganas de preguntar. ¿Ah? Gracias. El micrófono. No. ¿Preguntas? Milton. Sí, una pregunta. Algunos hemos, gracias, Miguel, buenas tardes. Algunos hemos estado un tiempo un poco con la teoría de Freeman, de los Chicago Boys, que demostró no ser efectiva, ¿no? Ahora estamos viendo una teoría de Keynes, donde el Estado va a tener mayor participación en la actividad económica, una manera de reactivar la economía.
¿Qué opina usted sobre ese cambio de paradigmas, a volver nuevamente a ese papel importante del Estado dentro de la economía de un país, como forma de desarrollarlo y aumentar el empleo, que es lo más importante, ¿verdad? Con todo gusto. Hay un tratadista norteamericano, John Kenneth Galbraith, premio Nobel de Economía, que le dice, bueno, el estado del futuro, ¿cuál es? ¿Cómo debe ser el estado? Entonces él responde de la siguiente manera: miren, está demostrado que el liberalismo fracasó, que el comunismo fracasó. Bueno, ahora que sigue entonces, si esos extremos fracasaron y las otras doctrinas más o menos son mezclas de ambos pensamientos, ¿qué es lo que sigue? Entonces Galbraith le dice, mire, lo que hay que hacer es muy sencillo. Hay que coger lo bueno del Estado, que el Estado tiene cosas buenas. Hay que coger lo bueno del mercado, que el mercado también tiene cosas buenas, más el capital humano y el capital social. ¿Qué define él como capital humano? El capital humano lo define él como el conocimiento que todas y todos los que estamos aquí tienen, y toda la gente del planeta tiene. Yo soy de una zona eminentemente agrícola, como es Cartago Paraíso, donde yo no creo que en el mundo haya un lugar donde se produzcan más chayotes que ahí, ¿verdad? Aquello es una chayotera por todos lados. Bueno, esta gente que cultiva los chayotes tiene un capital humano en el conocimiento de cómo se cultiva el chayote. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, y ustedes, todas y todos ustedes, tienen su formación académica, tienen un capital en su cabeza, el conocimiento. Es lo único, además, que nos hace libres. Y además agrega el capital social. ¿Qué llama él el capital social? La organización que pueda tener la nación, la comunidad. El ejemplo más típico de capital social es el que se vive en nuestra Costa Rica hace muy pocos días en San Ramón, cuando un grupo de ciudadanos preocupados por un nuevo robo que le van a hacer a este país, como es la carretera San José, se ponen de protesta, le llaman la atención al país y el país apoya una cosa. Entonces ustedes ven que esta última cosa va muy directamente relacionada con la reforma del artículo 9 de nuestra Constitución, que le dice que la democracia costarricense, además de, etcétera, etcétera, popular, representativa, es participativa. Miren, si el tribunal, nuevamente, en ese proyecto de ley, que yo le propongo, las listas preferentes para elegir diputados, hubiera cogido otro, que era el referéndum revocatorio de poder. Si yo le doy poder a una persona, si yo le doy poder a Luis para que me represente, si Luis no me representa adecuadamente, yo lo puedo quitar. El pueblo, el soberano, tiene derecho a quitar un mal gobernante. No como hoy está, que la única manera de quitarlo es el golpe de Estado, que es la negación del Estado de Derecho, de la violencia. Si nosotros civilizadamente, por medio de la ley, podemos quitar a una persona porque ésta no se desempeña, pues entonces, ¿por qué no criarlo? Bueno, el tribunal dijo que era inconstitucional y que por esa razón no lo aprobaba. Y no obstante eso, pocos días después, en Pérez Celedón, los vecinos, molestos con el alcalde, hacen un plebiscito, meten el referéndum revocatorio de poder y el alcalde se va. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Aún más, si esto existiera en las distintas legislaciones del mundo, en el mundo no habría indignados, porque la gente cuando está molesta convoca el referéndum. Bueno, pues hay causales, nosotros poníamos las causales para quitar al presidente, para quitar a los diputados. Aún más, una causal clarita: nadie puede legislar en beneficio propio. Esta Cámara que está funcionando en este momento, la primera ley que conoció fue una ley para aumentarse a 6 o 7 millones de colones su salario. Por cierto, honrosísimas excepciones, como el caso del PAC y no sé qué otro partido se pusieron, pero los demás estaban de risa. Si el referéndum revocatorio hubiera existido, jamás se les hubiera ocurrido ni siquiera pensar que podían legislar en beneficio, porque era causal de esto. Por eso siento yo que ese nuevo Estado no debe ser ni el Estado interventor tipo Codesa, que advierto, Codesa fue una excelente idea, lo que pasa es que se prostituyó Codesa.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál era la filosofía con eso? Hay algunas actividades de un país que el capital, como es conservador y nervioso, es que se abstiene de desarrollar. Tímido, decía Rodrigo Fácil. Tímido, usted dice verdad. Entonces lo propio es que el Estado entre a desarrollarlo y le diga al ciudadano, vea que esto es un buen negocio. Si el ciudadano quiere, ahora sí yo se lo doy. Institución que está aprobada en España, en Italia, funcionó de las maravillas, aún más ni siquiera es original de nosotros. Pero donde nosotros llegó y se corrompió totalmente, y todo se fue para la señora querida. Sí, unido a eso, yo quería preguntarle, porque he escuchado muchos comentarios, pero ninguno así como que me ha dado una respuesta. ¿Por qué se repite mucho? Yo creo que hay algo de cierto en que antes, hace unos años, hace unas décadas, el Estado hacía mucho más obra pública. Ahora, incluso tenemos gran cantidad de superávit porque difícilmente se puede ejecutar lo mínimo, a veces nada. ¿A qué cree usted que se debe esa Con diferencia? mucho gusto. Primero, la concesión de obra pública es, inclusive lo dice constitucionalmente, se puede dar obras públicas por medio de concesión. El problema es la corruptela y la integridad. Entonces, usted dijo, bueno, este país fue construido por el Ministerio de Obras Públicas, en su gran mayoría. Las carreteras, por ejemplo, este puente que está sobre la entrada de Grecia, el puente sobre el río Colorado, Rafael Iglesias, es una obra de ingeniería maestra. Nuestro país aparece en cualquier revista de ingeniería del mundo por ese puente y por la represa del Río Mar. ¿Por qué por el puente? Porque es un puente de hamaca al revés, no para arriba, sino para abajo. Y lo hicieron los costarricenses. Y los túneles de Río Macho, que son para abajo, inclinados, no horizontales, sino inclinados, también son una obra de ingeniería maestra y fueron hechos por costarricenses. Cuando les dije a ustedes al inicio de nuestra conversación, yo pienso sinceramente en que nuestra educación debe estar guiada fundamentalmente a hacer que las personas sean felices y no a hacer dinero. Es porque el afán de hacer dinero hace que se den las obras públicas por concesión. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los controles que ahí se ejercen son tan profundamente débiles y además cómplices en la mayoría de los casos, que las obras, en lugar de costar 100 colones, están costando 1000 colones. Es un escándalo la robadera. Bueno, vean ustedes la carretera del norte. Nadie está opuesto a una carretera de ese tipo. Es una cosa que la urge el país. Pero lo que estamos opuestos es que digan que esa carretera debe hacerse a propósito de la defensa del país, porque Nicaragua nos va a invadir. Pero por Dios, ¿qué se le ocurre que Nicaragua nos va a invadir? Y además, hacer puentes con estructuras ¿cómo se llama? De trailer. Bueno, eso es una de las cosas por las que nace la Revolución del 48. La Revolución del 48 no es por razones ideológicas. La Revolución del 48 es por razones morales. Y les voy a explicar por qué. Se comentaba en el país acremente sobre el fraude electoral. Es una pena decirlo, pero todos nuestros gobernantes antes del 48 fueron electos por medio de fraude, sin excepción. Aún más se comenta uno, el último que tuvo oportunidad de ser electo de esa forma, que tuvo una plaza pública en San Ramón, le armaron la tribuna en un costado del cementerio, y en un momento del discurso del candidato vuelve la espalda al público y se dirige a las tumbas y le dice: en vosotros confiamos la victoria. Porque los muertos votaban. Los muertos votaban. Entonces, se lucha contra el fraude electoral. La segunda gran lucha es contra el nepotismo. Las personas trabajaban en la administración pública si eran parientes, amigos del presidente, del diputado, del magistrado, del ministro, de lo que fuera. Tuviera conocimiento o no.
Su puesto está asegurado. Y la tercera fue el mal manejo de los fondos públicos. Yo quería que Luisito, mi querido amigo, se hiciera rico, entonces digo, Luisito, hacete la carretera entre Paraíso y Cartago de 4 vías y 8 vías. Y el Luisito hacía y hacía y hacía y ponía lo que quería y aquí hay fortunas amasadas, desgraciadamente, en esa forma. Viene el 48 y contra el fraude electoral se fortalece el Tribunal Supremo de Elecciones, se crea el servicio civil, se exige la cédula de identidad, etc. Hasta un tiempo funcionó bien el Tribunal Supremo de Elecciones. Hasta un tiempo. Segundo, el servicio civil se crea para evitar el nepotismo. Nadie va a trabajar si no es previa demostración de capacidad. Y el tercero es la Contraloría General de la República, que será ojos y oídos de cómo se están invirtiendo los fondos públicos. Díganme ustedes, muchachas y muchachos, por Dios, ¿qué está ocurriendo en nuestra parte en los 3 órdenes? En los 3 órdenes. Yo no lo digo, porque para mí sería respirar por herida. Lo dice el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Rafael Villegas Santillón, en sendas notas publicadas, una en la República y otra en la Prensa Libre, en el 98 hubo fraude. El presidente le dice, ¿por qué no le diste el día de las elecciones? ¿Por qué lo decís casi año y medio después? Hubo fraude mediático. Y la mayoría de ustedes se dieron cuenta. A pesar de la Contraloría, han ocurrido los peores desmanes de robo. ¿Qué está haciendo la Contraloría? ¿De qué sirve la Contraloría? ¿O es que la Contraloría también se nos fue en la tira? ¿Y el servicio civil? Entonces yo hago simplemente una asesoría y saco un asesor ahí, son asesores. ¿Qué hace la señora asesora de la señora presidenta, esposo del ministro de Hacienda, compañera de negociado de, no sé cómo llaman los economistas, las oficinas, de don Fernando Herrero? ¿Ah? Con sus consultorías, y ahí las recomiendan para que haga un estudio en Recope multimillonaria. ¿Qué es lo que nos está pasando? El afán desmedido del dinero, de hacer dinero a como haya lugar, porque yo valgo si tengo dinero, si no tengo dinero yo no valgo. Esa es la razón de la obra pública por concesión. Esa es la razón por qué han clamado a voces por todo lado de que el Ministerio de Obras Públicas debe de eliminar, que todo tiene que salir por concesión. Ojalá la haya cumplido. El muchacho quiere preguntar. Usted sabe parte de la economía. Con respecto a la política comercial, hay diversos criterios y instrumentos para considerar el nepotismo ahora. Perdón. Con respecto a la política comercial, con los criterios, la política comercial del país y el nepotismo en este momento, ¿qué instrumentos se proponen para controlarlo ahora? Controlar ahora el nepotismo. Con que nosotros metiéramos a la cárcel a alguna de estas personas que usa esos subterfugios para abundar el servicio civil, tengo que ser seguro que se acabaría mejor. Eso no ocurre. Lo que pasa es que aquí la impunidad es ramplante, a nadie meten a la cárcel. Vean, un fiscal general de una manera inusitada se le ocurrió que un sacerdote había cometido una falta, lo detiene, lo mete a la cárcel. Que un señor expresidente había cometido una falta, lo coge y lo mete a la cárcel. Que otro señor expresidente cometió una falta, lo coge y lo mete a la cárcel. Cuando tenía que solicitar la extradición del tercer expresidente que andaba huyendo para beneficiarse con la prescripción, ya no hay solicitud de extradición. Y cuando llega el vencimiento del nombramiento, del plazo del nombramiento de ese fiscal general, ya no lo nombran y lo mandan a la general. Entonces usted tiene el efecto de que el expresidente que salió huyendo viene al país a comerse un tamalito en diciendo no sé, no me acuerdo. La impunidad es lo que nos está matando a nosotros, por Dios.
Leyes tenemos en abundancia, más bien estorban en algunos casos. Si aplicaran por lo menos uno, vea usted que le digo muy pocos, uno, pero cojamos alguno de esos grandes y pongámoslo a la cárcel por estar violentando la ley del servicio civil, verá usted que las cosas se recorrezcan. Voluntad para hacer las cosas. La política comercial del país, hasta donde yo tengo entendido, el comercio al final de cuentas es lo que nos hace rico, que nos hace pobre. La gran lucha mía con respecto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es que yo puedo competir con uno igual, ojalá inferior, para ir yo ganando, pero competir con Dios, con los Estados Unidos, ¿en qué campo podemos competir con los Estados Unidos? ¿Qué cosas le vamos a vender nosotros a los Estados Unidos y qué es un absurdo? Producción de chayotes. Chayotes es lo único auténtico, porque ni la piña ni los bananos son de nosotros. Los chayotes sí son de nosotros. Las hojas también los de leche. Un libre comercio en esas condiciones, pero por Dios, estamos ciegos. Ahora con República Dominicana, estupendo, con Guatemala, estupendo. Sin que nadie se maltrate, pero yo siento que en algunos campos somos superiores a ellos. Tenemos que proteger a nuestros industriales y a nuestros comerciantes, no a las grandes transnacionales. Dígame una cosa, la pulpería del pueblo nuestro, ¿cómo hace para competir con Walmart o tal? Eso es lo que queremos nosotros, porque los pequeños pulperos que llevan un poquito de alimento a sus hogares por medio del negocito. Ya están aquí. Cerrando las puertas. Ya están aquí. ¿Qué hacemos ahora? Ya están aquí. Se firmaron ya más de 15 tratados de libre comercio. Ya está aquí. Ya está. Ahora, Ok, ¿qué sigue? dice usted verdad. ¿Ahora qué sigue? Lo que tenemos que hacer es revisar esos tratados de libre comercio, a ver qué nos sirve a nosotros y qué no nos sirve. Lo que no nos sirve tenemos que renegociarlo. Es que es el país el que está ahí. No es Walmart, ni es Pragma, no. Es el país el que está inmerso en esas situaciones. Bueno, siéntese ahí, negociemos. A ver cómo nos va. Esto está bien, esto se queda. Esto está mal, hay que renegociar. Siguiendo esa línea, me pregunto cómo se visualiza el futuro del empresario nacional. El empresariado nacional, sin que nadie se resienta, quedará peor de la transnacional. Ese es el destino de eso. Por eso les decía, en una gran medida, no, esto no se lo digo a ustedes, creo que lo dije en el cronológico. Nuestra educación tiene que preparar a los muchachos, no solamente para ser funcionarios de la transnacional, sino para ser empresarios, por Dios. Preparémoslos para ser empresarios. Usted me dice, bueno, muy bien, yo salí graduado de tal profesión. Yo necesito hacer una empresa constructora. Yo necesito 200 millones de colones para arrancar. ¿Quién me los da si yo soy pobre? Estoy saliendo de la universidad. Y la banca se hizo para los ricos porque son los que tienen garantía. El pobre no tiene garantía. Entonces nosotros creemos que con una póliza del Instituto de Seguros presentada al banco, el banco debe de prestarle a ese muchacho para que pueda desarrollar su empresa. Ahora, no dejarlo solo, como se hicieron en las juntas rurales de crédito. La junta rural de crédito tenía el agrónomo, tenía el veterinario que le ayudaba a la persona en el agro a que se desarrollara adecuadamente. Al muchacho habrá que ayudarle con estudios de mercadeo, qué sé yo, que esas cosas, ustedes que saben de esas materias se le tiene que tener. Hay que ayudarle a ser empresario, a poder competir con éxito. Si en nuestro país los que logran sostenerse, que yo sepa, un empresario nacional como son los Alonso, ¿qué línea de supermercados costarricense quedó de los Alonso? ¿Cómo lograron sustituir los Alonso? Yo no sé, pero si ellos lograron sustituir, pueden sustituir otra, y pueden emerger otra. Anoche, por cierto, estuve en Jumbo, como llaman ahí, desamparado. Por curiosidad me dio porque dice, somos auténticamente costarricenses, 100% costarricenses. Le dije a mi señora, pues vamos a ver qué es el asunto. Mire, el tipo es peligroso. Cuando se decide hacer una cosa, la emprende y es creativo, inteligente y arriesgado. Bueno, el hecho de que Jumbo en estos momentos esté creciendo, yo no creo que no haya posibilidad de que haya nuevos Jumbos, que haya nuevos Alonsos. Inclusive los Alonsos con una creatividad extraordinaria, porque le ponen en el supermercado, pero le desarrollan toda una ciudadela para garantizarle ellos mismos esa gente que vaya a su supermercado. En fin, yo tengo una gran esperanza y una gran fe en el costarricense, porque
Bueno, ya tenemos a Franklin Chan. Y Franklin Chan, si pega el asunto, ese hombre va a llevar con su motor y su carburante, va a llevar la primera nave a Marte. Así es que no somos tan malos. Está correcto, Gustavo. Un par de preguntas más, que usted Gustavo y... Sí, muy concreto y tal vez un comentario, José Miguel. Aquí le está hablando usted un padre de familia que es producto del Estado Social de Derecho, un profesor universitario que es producto del Estado Social de Derecho. Y casualmente aquí en la UNED estamos en este mes de agosto, vamos a celebrar el 70 aniversario de la gran reforma social de los años 40, porque casualmente ese Estado Social de Derecho pues, es que logró en el siglo pasado pues, la movilidad social de cientos de miles de costarricenses. Entonces, Miguel, en ese fortalecimiento del Estado de Derecho social, ¿usted visualiza a LICE, visualiza a Colby en Centroamérica compitiendo? ¿Usted visualiza a LICE compitiendo con el mercado energético en Centroamérica? Cuando a Movistar lo metimos hasta en la Basílica de Los Ángeles. Ay, Dios mío. Por supuesto que sí, mire, al ICE usted le suelta las amarras y tenga usted por seguro que el ICE se despega. No lo dude, el ICE se despega. Lo que pasa es que ellos entendieron que era más fácil no comprar el ICE sino arruinar el ICE. Entonces lo abrimos a la competencia, lo llenamos de amarras y ya está. Ahí lo liquidamos. Pero suéltenle las amarras al ICE. Y quite los enemigos del ICE que están dentro del ICE. Quite los enemigos de la Caja Costarricense del Seguro Social que están dentro de la caja y usted verá la institución surgir. Conocimiento humano hay hasta la saciedad. Aquí no hay que luchar mucho por conseguir gente debidamente preparada en los distintos campos del saber humano. Si tenemos ese capital humano asegurado, lo que estamos ayunos son de decisiones políticas que vengan a ayudar al pueblo y no que vengan a ayudar a los grandes. Porque hay decisiones políticas de esa naturaleza, don Oscar Arias nos llenó hasta la saciedad. Pero bueno, el mundo hoy ve cómo el neoliberalismo fracasó rotundamente, como había fracasado el siglo. Bueno, una vez más fracasó. Y el mundo, el péndulo viene para atrás. El nombramiento de Barack Obama no es casual. Es la capital del neoliberalismo que se dio cuenta de que su pueblo se está empobreciendo y que aquí tiene que haber un cambio radical. Yo siento que si tenemos esa decisión, el país se encarrila por donde tiene que encarrilar. Perdón. Era una más. Las dos preguntas juntas. No, Yo me calenté, dice. Miguel, usted nos preguntaba sobre las bandas cambiarias, la posibilidad de cambiarlas. ¿Qué pensábamos nosotros acá en la academia? Como estamos en tiempo, no importa. Una de las teorías que dicen algunos economistas es que si se quitan las bandas, el dólar se va para el suelo. Entonces ahí se presenta un problema serio, ¿no? Que los exportadores pues, son los que sostienen la economía y la fuente de empleo, tienen costos muy altos, colones, y van a recibir precios en colones muy baratos. Entonces, se puede presentar un caos social en el país. ¿Qué piensa usted que podríamos hacer alternativamente para contribuirle a la sociedad esos posibles puestos de trabajo? El sector exportador abandonaría en una eventualidad de eso. Es una de las teorías económicas. Yo he escuchado a algunos economistas hablando de eso, ¿verdad? El dólar no se puede sostener ahí, inclusive hablan hasta de 350 colones del dólar que se puede caer de una vez más en el momento en que se cambie. Entonces ahí es el Banco Central dice no me la juego por esa problemática que se le puede vivir a la sociedad, y entonces sí que nos metemos en un caos social. Evidentemente, yo no soy economista, ¿verdad? Bueno, casi abogado, pero economista de todo, ¿no? Las decisiones políticas tienen que estar acompañadas de consejos técnicos.
expertos. Posiblemente cuando don Pepe tomó la decisión de que el ejército se iba, los militares de turno tienen que haberle dicho, bueno, mire, si se invaden al país, ¿qué va a hacer usted? Los expertos le están diciendo verdad. El ejército es para defender la soberanía del país, pero el político toma una decisión y le dice, no más ejército. Si vienen problemas de invasiones, Costa Rica recurrirá a los organismos de derecho internacional, como ocurrió en 1955, precisamente estando don Pepe en la presidencia, que fuimos invadidos, se llevó el asunto a la OEA, se aplicó el Tratado de Río, y la revolución o la invasión se terminó el 15 de octubre. El político toma la decisión asesorado por el técnico. En estos momentos, tengo usted por seguro que yo soy presidente y estamos con esa problemática, yo llamo a la gente que sabe de esas materias y digo, sópleme, a ver qué decisión vamos a tomar, qué decisión va a tomar el gobierno. Uno de los problemas que toca usted, sin haberlo preguntado, y que omití referirme en muy corto, es el tema del desempleo de los muchachos. Es decir, aquí hay que hacer casi de emergencia un estudio del desempleo de los jóvenes en nuestro país, de las personas, no necesariamente los jóvenes. ¿Ah? Bueno, está en el Estado de la Nación, eso ya lo sabemos. si lo tenemos, entonces Está aproximadamente 2% del 10% de nosotros que tenemos acá. Ya lo sabemos. entiendo que la Universidad Nacional Estado de la Nación. Estado de la Nación. Henry dio unos datos la semana pasada. La semana pasada supongamos que los dos tienen razón. Entonces ya tenemos los estudios hechos. Lo que hay que tomar son decisiones de cómo darles trabajo a esas personas. ¿Qué actividades debemos de fomentar para que esas personas tengan trabajo? O más, otra vez, qué dicha que en nuestro país tenemos todo eso. Vamos muy adelante. Si tenemos el Estado de la Nación que nos da un dictamen y tenemos la Universidad Nacional que nos actualice ese dictamen, pues viva la FEPA. Ya lo tenemos más que probado. Entonces lo que nos falta es la decisión política de cómo activamos la economía para que estas personas puedan tener trabajo adecuadamente. Por lo menos los Estados Unidos en los años 30 de la quiebra de la Bolsa de Nueva York, lo que hizo fue la obra pública pero masiva. La represa Hoover, 4.000 kilómetros de riego, los puentes sobre el río Hudson, etc. Entonces, aparentemente, la obra pública es la que da mucha solución en problema de mano de obra. Bueno, una última pregunta, Federico. El muchacho de atrás de Le cedo la mía, Eduardo Iván. Buenas tardes, Eduardo Girón de la Cátedra de Producción. Mi pregunta era básicamente lo siguiente: todo el mundo, bueno, en este momento sabemos el impacto económico y el crecimiento de China, ¿verdad? En el contexto de globalización en el mundo, etc. China es China, o sea, un montón de millones de gente ahora con poder, digamos, de hacer negocios en todo el mundo. Pero mi pregunta es la siguiente: yo empezaba, digamos, autocuestionando, digamos, ¿por qué, digamos, se hace un TLC con un país, con un gobierno totalitario como ese? O sea, digo yo, por ejemplo, yo he trabajado en compañías internacionales y uno ahí se da cuenta cómo esas compañías establecen reglas. Por ejemplo, no compran a proveedores que tengan, digamos, trabajo forzado o que tengan niños trabajando, ¿verdad? La política de una compañía X. Digo, pero ¿por qué entonces, digo, nuestros países no toman medidas en el sentido ético, digo, de hacer negocios con gente de países totalitarios? ¿Me explico? Porque todo el mundo conoce que en China, ¿qué es lo que pasa con China? O sea, hay libertad de expresión, usted puede decidir o ponerse de alguna manera democrática, como uno lo ve aquí, a ciertas decisiones, digamos, que toman los altos jerárquicos. No se puede, o sea, la gente que está en oposición está en la cárcel, ni siquiera puede contestar porque los agarran los estudiantes y los echan presos, etc. Entonces digo yo, como gobierno no hay una línea, una ética, o una determinación así que la gente tome para decir, sí, con este sí hago TLC. Es cierto que hay un interés, digamos, porque todos sabemos que los precios bajos de los artículos, que pueden que una empresa sea competitiva por comprarle a un productor con bajo precio, pero digo yo, es solamente el tema de precio, tiene que ser ese, para poder, digamos, o solo el tema económico, digamos, que nos va a ser el determinante. ¿Dónde queda el tema? Yo no sé, digo ético, si cabe o no, ¿verdad? El hecho de, yo
seguir y abrir las puertas con un régimen así, yo digo, ¿por qué no tomar otra posición? Yo digo, ¿cómo es la opinión? Y eso es lo que quería saber. ¿Ah? ¿Ok? No quiero continuar con una discusión que se puede tornar demasiado larga. Estamos. No, aún más, como dijo MacArthur en Filipinas, volveremos, no hay ningún problema. Compañero, en una época en que en estos países existían principios éticos, se creó una política fomentada principalmente por Venezuela y Costa Rica, en donde las relaciones exteriores se romperían con aquellos países que estuvieran bajo la dictadura. Y eso funcionó. Rómulo de Tanturi y José Figueres, junto con Víctor Raúl Haya de la Torre, fueron los grandes paladines de esta política. Principios éticos. Hoy, vean ustedes las contradicciones. Los Estados Unidos tienen el boicot a Cuba, pero no tienen ningún boicot con China. En China no hay presos políticos. En China no hay salarios de hambre. Bueno, ¿por qué en un caso sí y por qué en otro caso no? Si no tenemos ningún problema ético en comerciar con China, no deberíamos de tener ningún problema ético con comerciar con Cuba. Esas son las grandes contradicciones del derecho internacional, que en alguna medida Charles de Gaulle le decía, miren, en política internacional no hay amigos, hay intereses. Muy triste. No estoy de acuerdo con eso, pero nada más le cito una frase de un gran gobernante como fue Charles de Gaulle, que enderezó a Francia después de la Segunda Guerra Mundial de forma pavorosa como quedó ese país, y sin embargo no pensó dos veces en espetar esa frase. En política exterior no hay amigos, en política exterior hay intereses públicos. Muy bien, muchísimas gracias, don José Miguel. Te informo que por Rondonet nos siguieron alrededor de 60 personas también, aparte del auditorio que tenemos aquí presente. Así que su charla ha estado muy interesante y muchísimas gracias. Y que esta no sea la última vez, lo esperamos en la próxima. A todas y todos ustedes, con una petición general o final. Miren, compañeras y compañeros, si la gente buena, la gente que cree que el poder político es para servir y no para servirse, se abstiene de participar en la política, porque la política es una cochinada y todo es corrupto y todos los políticos son corruptos, nuestra patria se nos va a ir de las manos. Hay una frase de Juanito Mora que a mí me gusta citarla cuando estoy hablando de estos temas. O nosotros, los costarricenses, defendemos lo que es Costa Rica, o en Costa Rica nosotros los costarricenses terminaremos siendo inquilinos en nuestra propia patria. Con los partidos que ustedes quieran, con el que les satisfaga personalmente los candidatos, pero por Dios métanse en política, no se abstengan. Muchísimas gracias.